Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarles nuevamente. Hoy vamos a continuar con la clase o la continuación de la clase relativa a las inversiones en asociadas, la cual se encuentra contenida en la sección 14 de las MIS para las pymes. En la clase anterior habíamos quedado justamente en la forma en que se hace la medición de las inversiones en asociadas. En este caso, estas inversiones asociadas perfectamente nos indica el estándar en su párrafo número 4, que estas inversiones asociadas se miden por tres elementos o por tres figuras. La primera de ellas es el modelo del costo, la segunda es a través del método de la participación y tercero a través del modelo del valor razonado. Esta es la figura que vamos a utilizar las variables que existen, las formas de medir estas inversiones. Y en la continuación de la clase, pues obviamente vamos a aplicar cada una de ellas y vamos a hacer algunos ejercicios, por lo cual les recomiendo que tengan a su mano papel y lápiz para que vayan realizando cada uno de estos ejercicios y casos prácticos, para obviamente observar y ver las variaciones que tienen una operación al utilizar cada uno de estos tres modelos de medición de las inversiones en asociados. Dicho esto, vamos a trabajar en este momento lo relacionado con el modelo del costo. En este caso, el modelo del costo nos indica que un inversor medirá sus inversiones en asociadas para las que no haya un precio de cotización publicado al costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumulado reconocidas de acuerdo a la sección 27. Aquí pues es muy sencillo determinar que el modelo del costo se va a medir, obviamente como lo mencioné allí, al costo menos las pérdidas por deterioro. Eso es un principio que ustedes ya conocen, han venido manejando a través de el estudio de las otras secciones de la norma. Por ejemplo, ya saben cómo se mide el deterioro en los inventarios, cómo se mide la política del costo con los propiedad, planta y equipos, que la forma de medirla, o una forma de medirla, es a través del costo menos depreciación, menos pérdidas por deterioro. Y aquí en este caso, al igual como toda la norma, a lo largo de toda la norma, pues sabemos que tenemos la forma de medir el costo, es a través de el costo menos pérdidas por deterioro, y estas pérdidas por deterioro se determinan o se evalúan a través de la sección 27, que se llama deterioro de los activos. Pero hay un caso muy particular aquí que nos indica que una entidad medirá siempre o utilizará este modelo del costo, o empleará este modelo del costo, siempre y cuando no haya un precio de cotización publicado. Cuando hablamos de un precio de cotización publicado, es porque asumimos de que esa inversión se cotiza posiblemente en bolsa de valores o se cotiza quizás en un mercado de libre competencia donde existen valores de precio donde son perfectamente determinados. Entonces, en este caso, esa es la figura por la cual nosotros vamos a medir a utilizar el modelo del costo. Repito, modelo del costo menos deterioro del valor. Este deterioro del valor
se determina de acuerdo a lo establecido en las pautas de la sección 27. Y obviamente para nosotros utilizar este modelo del costo, no debe existir, no debe haber un precio de cotización publicado. En el momento en que haya un precio de cotización publicado, pues naturalmente la entidad pues tendrá que irse a otro modelo, que ya lo vamos a ver más adelante, para hacer el modelo del valor razonable. Como dice allí, cuando haya un precio de cotización publicado, se medirá entonces por el modelo del valor razonable, como lo estamos indicando hace un instante. En este caso, para utilizar el modelo del costo, hay un elemento muy preciso, que es un tips que también le tenemos que dar, es que los inversores reconocerán como ingresos todos los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión. Por supuesto, este modelo creo que es el modelo que todos ustedes conocen, el que han venido manejando, o que generalmente utilizan cuando tienen inversiones. Y esos valores por concepto de ingresos o otras distribuciones que se gana la entidad o el inversor en este caso, producto de su inversión que tiene en esa subsidiaria o en esa asociada, entonces ese valor es reconocido en la matriz en una cuenta de ingresos. Y ese es el debe ser. El modelo del costo se maneja de esa manera. Repito, todos los dividendos y otras distribuciones que perciba el inversor, producto de su inversión, será reconocida como una cuenta de ingresos. Quizás hasta aquí no hay ningún inconveniente, todo esto usted lo conoce. Lo puntuable que resaltar aquí es el tema de que vamos a utilizar el modelo del costo menos pérdidas por deterioro siempre y cuando no haya un precio de cotización publicado. Y cuando exista un precio de cotización publicado, pues entonces nosotros tenemos que migrar de manera inmediata al modelo del valor razonable. En este caso, vamos a ver un ejemplo para poder quizás ejercitar y verlo más gráficamente. Por eso le digo, tomen nota, papel y lápiz, y vayan haciendo o recopilando la información y los asientos que se van a realizar, y luego lo vamos a comparar con los otros modelos. ¿Por qué? Porque este asiento que tenemos aquí lo vamos a hacer por los tres modelos: el modelo del costo, el método de la participación y el modelo del valor razonable, y ustedes luego pues harán sus propias conclusiones para que logren, por supuesto, identificar cada uno de estos modelos. Ejemplo número 5, que es como lo estamos denominando, referente al modelo del costo. Dice, el 1 de enero del 2001, la entidad A adquirió el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad B por un valor de 300.000 bolívares. De aquí en este caso, sabemos que tenemos un 30%, pudiéramos estar en caso de una inversión en asociada, evaluando que tenemos una influencia significativa. Habría que evaluarlo. Pero asumamos que tenemos esa inversión en esa asociada. Para el año finalizado el 31 de diciembre de ese año 2001, la entidad B reconoció una ganancia de 400.000 bolívares. Es decir, la empresa B, es decir, la empresa subsidiaria, la empresa asociada, tuvo ganancias en su resultado de 400.000 bolívares. Continuamos. El 30 de diciembre de 2001, la entidad B declaró y pagó un dividendo de bolívares 150.000 para el año 2001. Es decir, que basado en el resultado anterior de la ganancia que estaba obteniendo en el año 2001, decretó y pagó unos dividendos de 150.000. Al 31 de diciembre de 2001, el valor razonable de la inversión de la entidad A en la entidad B es de 425.000. Sin embargo, no hay un precio de cotización publicado para la entidad B. En este caso,
como dice allí, nosotros debemos medir la inversión y reconocer los ingresos si los hay. Ese es justamente el incógnito. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos varios elementos. Tenemos una inversión que se hizo el 1 de enero de 300.000 bolívares. Al finalizar el año, la empresa subsidiaria o la asociada dictó o determinó de que ganó 400.000 bolívares. Entonces quizás yo como empresa diría, bueno, ya tengo una ganancia sobre esa inversión. Hasta ahí todavía no hago absolutamente nada. Luego, el 30 de diciembre, la entidad B, es decir, la entidad asociada, declara y paga un dividendo de 150.000 bolívares, es decir, que sobre el valor total de la ganancia reparte a todos sus accionistas 150.000 bolívares. En consecuencia, pues nosotros deberíamos participar en esa ganancia, o en esos dividendos, perdón. A nosotros nos correspondería un 30% de ese valor total, porque nuestra participación allí es el 30%. Y luego nos dice que el 31 de diciembre esa inversión de la empresa A en la empresa B, en la subsidiaria, en la asociada, es de 400.000 bolívares. Ese es el valor razonable. Sin embargo, me indica que no hay un precio de cotización publicado para la entidad B. No hay precio de cotización. Entonces, de verdad, me dice que no tengo precio de cotización automáticamente. Ya sé que el modelo que yo había escogido era el modelo del costo, porque así fue cuando lo estoy reconociendo, cuando la compré al inicio del año. Me dice que no hay un precio de cotización, entonces, en consecuencia, no tengo por qué migrar al valor razonable. Me quedo perfectamente en el modelo del costo. ¿Cómo quedarían esos registros a través de esos 3 momentos que ocurrieron en el año 2001? En primer lugar, en el año 2001, el 1 de enero, tenemos que reconocer la adquisición de esa inversión. ¿Cómo hacemos esa adquisición? En primer lugar, la medición es equivalente a su precio de costo. ¿Cuánto fue el valor de la operación? 300.000 bolívares. ¿Cómo deberíamos nosotros, en la empresa, reconocer esa inversión? Pues simplemente en este caso vamos a reconocer una cuenta que se va a llamar inversión en asociada, ¿verdad? Porque ya sabemos que tenemos una influencia significativa y que, por supuesto, tenemos un 30% de acciones, que es superior al 20%, que me determina justamente la norma. Esa inversión asociada sería el débito por 300.000 bolívares, y en este caso tendríamos que hacer un crédito a la cuenta de banco. Luego nos dice que al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre, la empresa reconoció una ganancia de 400.000 bolívares. Ahí obviamente pues nosotros no hacemos absolutamente nada, porque la ganancia la obtuvo fue la asociada, no nosotros como matriz. Pero nos dice que el 30 de diciembre la entidad B declaró y pagó un dividendo de 150.000. En ese caso, pues nosotros, como nos dice la norma, cualquier ingreso por concepto de dividendos o cualquier otra distribución debe ser reconocida como ingreso. En este caso, nosotros participamos en esos dividendos de 150.000, participamos en un 30%. Entonces, en ese momento, el 30 de diciembre, nosotros en la empresa A, en la empresa matriz, debemos reconocer una entrada al banco, porque los declaró y pagó, y por supuesto debemos reconocer un ingreso por dividendo, en este caso por inversión en asociados. ¿De cuánto? En este caso sería de 45.000 bolívares. ¿Ok? Entonces ya tenemos esos dos acentos planteados allí. Y luego nos da otro dato, al final, donde nos indica que la entidad al 31 de diciembre del 2001, el valor razonable de esa inversión es de 400.000 bolívares. En consecuencia, me dice que no hay un precio de cotización publicado para la entidad, por eso me quedo en el modelo del costo. Entonces, en consecuencia, al final del año, mi estado financiero va a indicar de que mi inversión en asociadas va a tener un valor de 300.000 bolívares. Así como yo lo debo presentar en mi estado financiero, porque cuando arranqué, yo lo compré en base a 300, y ese es mi valor del costo, y obviamente yo lo estoy midiendo es por ese modelo.
Evalúo si tiene deterioro. No, en este caso no tengo deterioro porque teóricamente si yo vendiera esas acciones en este momento, posiblemente me dieran un valor equivalente a los 425.000 bolívares. Posiblemente. Entonces, no hay indicios de deterioro en este caso porque mi valor en libros es de 300. Veamos aquí el resumen que tenemos con respecto a este caso. Fíjense lo siguiente. En primer lugar, tenemos la medición inicial, como les comentaba, va a ser de 300.000 bolívares. Ya ustedes hicieron el asunto contable allí o el registro, como se va a reconocer esa inversión. Luego, el 30 de diciembre vamos a reconocer un ingreso, que ustedes lo mencionaron, equivalente a los 45.000 bolívares. Ya saben cómo es el asiento. Váyanlo realizando, por favor, para que vayan viendo las comparaciones. Y en consecuencia, al final del ejercicio, mi inversión en asociada va a aparecer en mi estado financiero por un valor equivalente por 300.000 bolívares. Y pongámosle aquí un poquito más a este ejemplo. Nos dice, y si la entidad el 2 de marzo del 2001 también declaró un dividendo de 100.000 bolívares correspondiente al ejercicio del año 2020, ¿se reconocería ese ingreso? Bueno, entonces allí es donde nosotros tenemos que evaluar. Nosotros compramos las acciones el 1 de enero del 2001. Luego la empresa determina el 2 de marzo, es decir, 2 meses después, declara un dividendo de 100.000 bolívares correspondiente al año 2000. Nos haríamos las preguntas. Nosotros reconoceríamos ese ingreso de 100.000 bolívares cuando nosotros no estamos presentes todavía en el resultado de ese ejercicio 2000, del año 2000. Esa es la gran interrogante. Pues en este caso, pues justamente sí debemos reconocerlo. En este caso, ¿por qué? Debemos reconocerlo porque justamente la norma me dice que cualquier distribución procedente de ganancias acumuladas, es decir, de ejercicios anteriores, surgidas antes del 1 de enero del 2001, que es cuando nosotros compramos las acciones, pues perfectamente son reconocidas. ¿Sí? Tenemos que reconocerlo. Es decir, que cualquier, como dice la norma, cualquier ingreso por concepto de dividendos y otros elementos, ¿verdad? Debe ser reconocido como ingreso. Pero no importa en qué momento se la están dando. Lo único que interesa es que después de que usted compra esas acciones, de ahí en adelante cualquier dividendo o cualquier otra ganancia debe ser reconocido como ingreso. Es decir, usted como accionista se la está ganando. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Eso es un tip muy importante para cuando usted se les presente, no empiecen a darle tanto a la cabeza de que si lo debo reconocer o no lo debo reconocer. En este caso, el estándar indica que sí lo debe reconocer independientemente de que usted no haya estado en ese ejercicio económico. Lo que interesa es que si esos dividendos se reparten después que usted adquirió esas acciones, todo lo que esté después de ese valor adquirido en adelante, eso es una ganancia para ustedes como inversionistas. Veamos otro ejemplo, el ejemplo número 6, que nos dice aquí, indica. Dice, el 1 de enero del 2001, la entidad adquirió el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad B, por un valor de 300.000, igual al caso anterior. Para el año finalizado el 31 de diciembre, la entidad B reconoció una ganancia de 400.000. Hasta ahí estamos bien, igual al ejercicio anterior. El 30 de diciembre del 2001, la entidad B declaró y pagó un dividendo de 150.000 para el año 2001. Hasta ahí estamos bien. Luego me dice, al 31 de diciembre del 2001 se observó que hay un precio de cotización publicado para la entidad B, cuyo valor razonable de la inversión es de 400.000 bolívares. Entonces, quizás aquí en esta última parte es donde está la variación del problema anterior. Todos los datos son similares, una compra de 300, una ganancia en resultados de 400.000 de la subsidiaria o de la asociada. Decretaron unos dividendos de 150.000, a nosotros nos corresponde el 30%, que equivalen a los mismos 45.
Y aquí en este caso sí nos dice que existe un precio de cotización publicado para las acciones que tenemos en la entidad B, cuyo valor es de 400.000 bolívares. ¿Qué nos piden? Vamos a medir el valor de la inversión y reconocer los ingresos si es que los hay. Y por supuesto, indicar por qué valor nos va a quedar nuestra inversión al final del ejercicio económico. Entonces, vamos a hacer los asientos aquí en este caso del caso número 6. En primer lugar, por supuesto, tenemos que reconocer la medición inicial. La medición inicial tiene que ser por 300.000 bolívares, ¿correcto? Este es el valor del modelo del costo. Lo estamos midiendo por esa figura. En consecuencia, va a ser una inversión en asociada con abono a la cuenta banco. Luego debemos, por supuesto, durante el año nos dice que se decretaron y pagaron unos dividendos equivalentes a 150.000 bolívares, quiere decir que el 30 de diciembre también nosotros vamos a reconocer nuestra porción de este 30% que equivale a 45.000 bolívares. En ese caso, pues obviamente debemos que realizar un reconocimiento al débito del banco, debitamos al banco y acreditamos a ingresos por dividendos por inversiones asociadas de 45.000. Y luego nos dice, por supuesto, que esas acciones tienen un precio de cotización y cuyo valor es de 425.000 bolívares. Por supuesto, en ese caso, ¿qué ocurre? Que no dice la norma, señores. Si ustedes tienen aquí contemplado un precio de cotización, pues automáticamente usted tiene que abandonar el modelo del costo y tiene que migrar directamente ¿a qué? Al modelo del valor razonable con cambios de valor razonable en resultado. Entonces, por supuesto, nosotros aquí tenemos que migrar del modelo del costo al modelo del valor razonable y nuestra inversión, que estaba medida por 300.000 bolívares, le tenemos que reconocer en consecuencia un incremento de 125.000 bolívares que corresponden al cambio del valor razonable y nos debe quedar reconocido en ese estado financiero por 425.000. Entonces, en esta última parte, ¿qué debemos hacer? Debemos plantear un tercer asiento, ¿verdad? El primer asiento es el reconocimiento de la compra, luego determinamos el ingreso por dividendos, ¿verdad? Y por último tenemos que hacer un asiento. ¿Cuál va a ser? Pues simplemente vamos a reconocer, en este caso, un mayor valor de la inversión. En este caso vamos a colocar el incremento por el valor razonable, ¿verdad? Vamos a llevar a la inversión en asociada el equivalente a 125.000 bolívares con ajuste ¿a qué? A una cuenta que se va a llamar cambios en el valor razonable de la inversión en asociados, que es por la cuenta de ingreso. Ese sería un crédito. En consecuencia, por el mismo monto de 125.000 bolívares. Y ya así nos queda nuestra inversión reconocida por 425.000 bolívares. Y por supuesto reconocemos un ingreso por cambio en el valor razonable de la inversión en asociadas por 125.000 bolívares. Y de esa manera ya debemos reconocer esa operación en el año 2001. Ese es el ejemplo perfecto que tenemos que mantener con respecto a esta variación. Cuando tengo un precio de cotización, pues obviamente tengo que irme al modelo de valor razonable. Es lo que dice allí. Aunque la entidad A haya elegido el modelo del costo como política contable para las inversiones en asociadas, debe contabilizar su inversión en la entidad B mediante el modelo del valor razonable porque existe un precio de cotización publicado. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que tienen ustedes que evaluar y es lo que deben realizar en esta variación de este ejemplo que estamos planteando allí. Veamos el caso siguiente. El 1 de marzo del 2001, la PYME X adquiere o adquirió el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una Junta General de Accionistas de la empresa X por un valor de 300.000 bolívares. Hasta aquí creo que es la misma información.
El 31 de diciembre de ese año, 2001, la PYME Y declaró un dividendo de 100.000 bolívares para el año 2001. Ya fíjense que aquí teóricamente hay una declaración de dividendo. La PYME Y informó una ganancia de 80.000 bolívares para el año finalizado en el 2001, es decir, que la asociada obtuvo una ganancia al final del año de 80.000 bolívares. El importe recuperable de la inversión de la PYME X en la PYME Y al 31 de diciembre, es decir, que estas inversiones se están midiendo por un valor equivalente de 275.000. Ese es el importe recuperable. ¿De dónde es el importe recuperable de 265.000? Obviamente el valor razonable, que vale 275 menos los costos de venta, que son... Aquí nos da justamente esos 265. Nos dice incluso que no hay un precio de cotización aplicado en la PYME. ¿Qué debemos hacer allí? ¿Cuál es la operación? Nos dice medir el valor de la inversión y reconocer los ingresos si los hay, y por supuesto nosotros debemos indicar por qué valor debe quedar reconocido en el estado financiero esa inversión en la sociedad. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí nosotros? La medición inicial, por allá el 1 de marzo, ¿por cuánto debe quedar? Por 300.000 bolívares, el cual nosotros está haciendo la adquisición, 300.000 bolívares. ¿Qué otra operación debemos realizar? Bueno, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer el ingreso. ¿De qué? De los dividendos. ¿Por qué debemos reconocer el ingreso? En la porción en la cual nosotros participamos, el 30%. ¿Cuántos fueron los dividendos decretados? Fueron, en este caso, 100.000. Nosotros participamos en 30.000. Pero en este caso fueron decretados, no fueron pagados. En consecuencia, nosotros tenemos que realizar allí un asiento donde vamos a reconocer una cuenta por cobrar por dividendos, ¿verdad? Y vamos a hacer un reconocimiento de ingreso por dividendo equivalente a 30.000 bolívares. Y posteriormente me dice que nosotros tenemos allí un importe recuperable de 265.000 bolívares. Entonces, el valor razonable de 205 los costos de vender esas inversiones de 10.000, entonces ese es el importe recuperado. Si nosotros vendiéramos esa acción en este momento, a nosotros nos daría el equivalente a 265.000 bolívares. Pero yo no la estoy vendiendo, ¿verdad? Pero tengo un punto de medición. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Que si yo la vendiera, la voy a vender en 265. Eso es lo que me van a dar. Por lo tanto, existe un deterioro de ese valor por cuanto nosotros lo tenemos reconocido en libros por el equivalente a 300.000 bolívares. En consecuencia, tenemos que generar allí una pérdida por deterioro equivalente a 35.000 bolívares. Entonces, el siguiente asiento que nosotros debemos realizar es una pérdida por deterioro de inversión asociada y hacemos un crédito a el deterioro acumulado de inversión asociada, que justamente es una cuenta que va a disminuir el valor de la inversión asociada, y en este caso, ¿por cuánto va a ser? Por 35.000 bolívares. Entonces, usted va a tener reconocido aquí en los estados financieros su medición posterior por 265. ¿Cómo la va a presentar en su estado financiero? Por ese valor, 265. Sin embargo, en la nota revelatoria debe indicar valor de costo, 300, menos deterioro acumulado de asociada, inversión asociada, 35. Valor neto, 265, que es el valor por el cual nosotros debemos presentarlo en nuestro estado financiero. Entonces, como les decía, el importe en libros se reduce a 265.000 porque el importe recuperable es más bajo que el importe en libros antes del deterioro del valor, que era, nuestro valor anteriormente era de 300.000 bolívares. Entonces, fíjense cómo va operando este tipo de procesos. Ya hemos visto 3 ejemplos de inversión asociada y fíjense todas las consideraciones que debemos tener allí. Luego tenemos como segunda figura para evaluarlo, es a través del método de la participación. Entonces ya abandonamos el modelo del costo
con 3 ejemplos que son muy claros, ¿verdad? Para entenderlo. Vamos a irnos ahora al método de la participación. En el caso del método de la participación, nos indica que una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente cuando usted lo compra al precio de la transacción. Y aquí les quiero que resaltar es que tomen en consideración este tip, incluyendo los costos de la transacción. Todos los costos en los cuales usted incluyó o usted participó o en los cuales usted tuvo que incurrir para poder adquirir esas acciones van a formar parte del precio de la transacción. Y después me dice, ese valor de esa inversión, el cual medimos por la participación, se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral de la asociada. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que en el caso del método de la participación, usted va a reconocerlo es por el precio de la transacción, incluyendo todos los costos de la transacción en los cuales usted incurrió, y posteriormente, toda la variación que usted obtenga en la asociada, usted automáticamente va a venir y va a ajustar la cuenta de inversión en asociadas medida por la participación, por el método de la participación. Va a reflejar todo ese efecto, por eso, y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor, tanto en resultados como en ORI de la asociada. En este caso, quizás la palabra técnica nueva aquí es otro resultado integral. Eso se denominan, otros resultados integrales son lo que nosotros llamamos partidas de ORI. Eso por allá en las primeras clases que ustedes participaron de los primeros módulos, debieron haberle dicho cuáles son las partidas de ORI que se muestran en el estado de resultados. Es decir, son partidas de ingresos no devengados y de gastos no, gastos no causados. Entonces, allí tenemos que reflejarlo dentro del estado de resultados de la asociada. Bien, entonces, este tema de la ORI se va a profundizar más en otra unidad curricular. Quizás por allá, al finalizando ustedes este diplomado, van a ver justamente cómo es el tratamiento de las partidas de ORI a través del estado de resultados. Aquí solamente la tengo una mención muy por encima. Veamos este ejemplo del método de la participación. ¿Qué nos dice? El 1 de enero del 2001, la entidad adquirió el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad B por un valor de 300.000 bolívares. Es el mismo ejemplo que tipificamos en el ejemplo 5, es el mismo ejemplo 8. ¿Okay? Aquí es donde vamos a entender a ver cómo se empieza a hacer las variaciones. Continúa. Para el año finalizado el 31 de diciembre, la entidad B reconoció una ganancia de 400.000 bolívares. Perfecto. El 30 de diciembre, la entidad B declaró y pagó un dividendo de 150.000 bolívares. El dividendo que declaró y pagó. Al 31 de diciembre del 2001, el valor razonable de la inversión de la entidad A en la entidad B es de 425.000. Sin embargo, no hay un precio de cotización publicado para la entidad B. Ok, aquí en este caso, como les decía, es el mismo ejemplo que vimos en el 5. Son los mismos datos, con la única variación de que aquí, en lugar de haberlo medido por el modelo del costo, que fue en el ejemplo 5, aquí lo vamos a medir por el método de la participación. Entonces, ¿qué nos dice allí el requerimiento del problema? Dice, medir el valor de la inversión por el método de la participación y reconocer los ingresos si los hay y, por supuesto, indicar por qué valor se va a presentar en el estado financiero al cierre del ejercicio económico, es decir, al 31 de diciembre. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Ustedes dirán, ¿cómo debo medir yo esta información? Perfecto. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Presentar es la medición inicial. Por supuesto, la medición inicial, el ejemplo es muy sencillo, me dice que tuvo un costo o un precio, en este caso de 300.000 bolívares, no me dice más nada en cuáles fueron los costos en los cuales se incurrieron, ni nada por el estilo, sino me dice fueron 300.000 bolívares. En la vida real, por supuesto, ustedes tienen que determinar todos esos valores, el valor de las acciones y todos los costos
en los cuales ustedes incurrieron que formaran parte del precio de la transacción. Entonces tendrán que reconocerlo por ese valor. En este ejemplo muy sencillo, me dice así muy tajante, 300.000, por lo tanto yo voy a reconocer ese valor por 300.000. ¿Cómo lo reconozco? Inversión asociada con un abono al banco por 300.000 dólares. Ahí no hay ningún tipo de problema. Y luego tenemos dos movimientos. El primero de ellos es que nosotros el 30 de diciembre nos decretaron y pagaron unos dividendos equivalentes a 150.000. Por supuesto, nosotros allí vamos a participar ¿en qué cantidad? En la cantidad de 45.000 bolívares. ¿Qué debemos hacer nosotros en este caso? Pues por supuesto tenemos que reconocer unos dividendos por los 45.000 bolívares. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos que hacer un reconocimiento de, fíjense lo siguiente, de un banco, porque me lo están pagando, y tenemos que hacerle un abono a quién. En este caso no vamos a reconocer en este caso un ingreso, sino que vamos a abonar a el valor de la inversión en asociada. Pues esa es la gran diferencia que hay allí en el caso de utilizar el método de la participación. Entonces, ese dividendo que me pagaron sería un débito al banco y un crédito a qué? A la misma cuenta de inversión en asociada en base a 45.000. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos que disminuir si más bien me están dando un ingreso? Bueno, justamente por el método de la participación, cada vez que a usted le reparta unos dividendos, en teoría su inversión está perdiendo valor. Entonces es reconocida a través del movimiento que tenemos aquí en el modelo de la participación. Y luego tenemos allí un ingreso de, la norma dice, el ejemplo dice que la empresa B declaró o obtuvo un resultado en las ganancias equivalente a 120.000 bolívares, pero equivalente a 400.000 bolívares. En este caso, nosotros participamos en el 30%, y en este caso, ahí sí reconocemos un ingreso. ¿Cuál sería el ingreso? Teóricamente nosotros vamos a ganar porque la empresa tuvo una utilidad, mi asociada tuvo una utilidad. En consecuencia, mi acción va a incrementar valor. ¿Por qué? Porque la asociada tuvo una ganancia en resultados. En consecuencia, eso ¿qué hace? Que le incrementa el patrimonio en la sección de patrimonio, me incremente en la asociada. En consecuencia, al incrementar el patrimonio, me va a incrementar el valor de la acción. En consecuencia, eso me genera a mí una ganancia como empresa matriz. Por supuesto que, ¿cómo deberíamos hacer ese asiento allí? Muy sencillo. Vamos a reconocer un mayor valor a la cuenta de inversiones en asociadas. Y por supuesto, en este caso sí vamos a generar entonces un ingreso por el método de la participación en inversiones en asociadas. ¿De cuánto? De 120.000 bolívares. Esa es la diferencia con el caso anterior, con el modelo del modelo del costo. Entonces aquí ya tenemos dos diferencias. Uno en el reconocimiento de los dividendos, la forma como se reconocen esos dividendos, que no se reconocen como ingresos, sino que afectan o disminuyen el valor de la participación. Y otra es que aquí estamos reconociendo un ingreso por la ganancia que obtuvo la entidad invertida. Fíjense que por el modelo del costo, nosotros ese ingreso no lo reconocemos porque no han repartido todavía dividendos. En el caso del modelo del método de la participación, sí reconocemos y anticipamos esa supuesta ganancia. En consecuencia, ustedes dirán, bueno, vamos a medir al final por cuánto me queda mi estado financiero, esa inversión en asociados. Ustedes dirán, o yo les digo, con un valor de 375.000, y ustedes dirán, wow, pero ¿por qué aparecen esas cifras? Y obviamente, nosotros tenemos allí un valor equivalente por 300. Bueno, si hacemos
una cuenta T o hacer un mayor analítico de esa cuenta de inversión asociada, va a decir, usted realizó un débito de 300.000 bolívares cuando la adquirió. Luego realizó un crédito por 45.000 bolívares, es decir, que le disminuyó 45.000 bolívares a esa inversión. Y posteriormente le hizo un incremento a esa cuenta de participación de 120.000 bolívares a través del ingreso en la ganancia. En consecuencia, si se hace esa operación de manera inmediata, se va a obtener que el saldo neto de ese mayor analítico es equivalente a 375.000 bolívares. Entonces, allí, por supuesto, pues no vamos a tener ningún inconveniente en poder reflejar esa información que tenemos allí planteada. Luego me dice, y si la entidad B, el 2 de marzo del 2001, también declaró y pagó un dividendo de 100 bolívares para el año 2000, este se reconocerá en el estado financiero. Fíjense que este es un ejemplo del caso 5. En consecuencia, ya habíamos dicho en ese ejemplo anteriormente, que sí lo debemos reconocer. Aquí también, en este caso, se va a reconocer, ¿verdad? Como les indicaba, cualquier distribución que se realice después del momento en el cual yo haga la adquisición, van a formar parte de los ingresos de la entidad. Ahí no vamos a tener ningún problema. En ese caso, ¿cómo nosotros tendríamos que reflejar entonces ese valor? Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos allá, por el modelo del costo, nosotros habíamos reconocido una entrada al banco contra una cuenta de ingreso por dividendo, ¿correcto? Bueno, en este caso, para nosotros, al reconocer esos dividendos el día 2 de marzo o el 2 de febrero, pues simplemente tenemos que reconocer, el decreto fue por 100.000, sí. ¿En cuánto participamos nosotros? En 30. Entonces, ¿cómo quedaría la línea del tiempo? En primer lugar, la compra, que fue por 300. Los dividendos que nos decretaron en ese momento fueron de 30.000. En ese caso, nosotros vamos a hacer un registro de bancos con abono a la cuenta inversiones asociadas, medidas por el método de la participación de 30.000. Luego tenemos que reconocer el diciembre, el mismo asiento. Vamos a realizar bancos contra la cuenta de inversiones asociadas medidas por el método de la participación. Y en frecuencia, reconocemos al final en la utilidad de la empresa asociada de 400 y en el cual nosotros participamos 120. Hasta ahí, eso lo estamos. ¿Cómo sería entonces o por qué valor nosotros tendríamos que reconocer la inversión en asociada en nuestro estado financiero al cierre del año? En este caso, tendríamos que presentarlo en base a 345. ¿Por qué no a 345? Hacemos entonces un valor analítico, una cuenta T, como ustedes lo quieran llamar. Un débito primero de 300.000 y disminuimos el valor a través de los dividendos que nos decretaron en febrero de 30.000. Luego disminuimos nuestra inversión asociada por los dividendos que decretaron o pagaron el 30 de diciembre por 45.000. Y por último reconocemos la ganancia que obtuvo la subsidiaria. Nosotros participamos en 120.000 bolívares, eso lo reconocemos como un ingreso. En consecuencia se suma y dándonos al final un valor en la medición posterior y reconocer, por supuesto, en el estado financiero una inversión asociada equivalente a 345.000 bolívares. Y se la figura como se deben presentar esa inversión asociada. Entonces, aquí es donde nosotros lo que queremos es que ustedes vean cómo se maneja ese mismo ejemplo de esa inversión a través del modelo del costo y cómo se maneja a través del método de la participación y vean las diferencias de uno con otro. Entonces ya lo que queda simplemente es a través de este video verlo repetidas veces para que vayan repasando cómo se realiza cada uno de estos procedimientos. Por eso les decía, agarren papel y lápiz para que vayan viendo las posibles variaciones que se presentan aquí. Continuamos. Tenemos el ejemplo número 9, que en este caso es muy similar al ejemplo, al caso número 6, que vimos en el modelo del costo. En este caso, pues repetimos,
Es muy similar, tenemos una compra de 300.000 bolívares, luego la entidad B reconoció una ganancia de 400.000 bolívares en su resultado, decretó y pagó dividendos por 150.000, equivalente al año 2001, y el 31 de diciembre se observó que hay un precio de cotización publicado para la entidad B, cuyo valor razonable de la inversión es de 425.000 bolívares. ¿Qué debemos hacer allí? Justamente lo mismo, medir el valor de la inversión por el método de la participación, reconocer los ingresos y los hay, y por supuesto indicar por qué valor nosotros vamos a presentar esa inversión en el estado financiero al final del año. En este caso, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues simplemente presentar la medición inicial, ya sabemos, valor de 300.000 bolívares, vamos a hacer un débito a la inversión asociada con abono al banco. Luego que nos dice que al 30 de diciembre tiene unos dividendos en el cual nosotros participamos, equivalente a 45.000 bolívares. En este caso, por supuesto, vamos a hacer un débito al banco y un crédito a la cuenta de inversión asociada, ya me disminuye el valor. Luego, por supuesto, tenemos que presentar un ingreso equivalente a 120.000 bolívares que tenemos allí por concepto de la ganancia en la cual nosotros participamos, en la ganancia que obtuvo en el resultado la inversora, la asociada en este caso, y la medición posterior puede ser equivalente a, en este caso, 70.000 bolívares. ¿En qué nos cambia con el caso anterior? En nada, ¿verdad? El mismo resultado lo vamos a medir a 375 bolívares. ¿Por qué? Porque resulta que el valor que me está presentando, incluso en el ejemplo, nos dice que hay un valor razonable y que ese valor razonable me indica que va a tener un valor equivalente a 425.000 bolívares. Entonces allí pues, no hay ningún tipo de problema, no hay deterioro, ¿verdad? No reconozco ese mayor valor porque primero lo estoy midiendo por el método de la participación y no lo entiendo por el modelo del valor razonable, ¿verdad? Entonces, este es un método de participación. Me está dando un indicio ya por lo menos hecho de que esa inversión que vean en la calle por valor razonable de 425, pues está diciendo que prácticamente Palentino no tiene ningún deterioro por este concepto. Es justamente lo que estamos mencionando aquí. No hay dicho deterioro, ya que el resultado es de 25, pero el porcentaje de acuerdo, estamos trabajando con el método de la participación. Vamos a ver en consecuencia el de la ejemplo número 10, que dice lo siguiente. El 1 de marzo, la entidad el valor presente. Este ejemplo, vemos aquí, ejemplo 10, es muy similar al caso del ejemplo número 7, que vamos a ver cómo se vería el tratamiento de este ejemplo por el método de la participación. Entonces, una inversión de 300, tengo a su vez también un decreto de dividendos de 100.000 bolívares para el año 2001, en los cuales, por supuesto, nosotros vamos a participar en la cantidad de 30.000. La PYME ya informó una ganancia de 80.000 para el año finalizado en el 2001, por supuesto. Y el importe recuperable de la inversión de la PYME X en la PYME Y es de 265. ¿Dónde sale? De 275, el valor razonable menos los 10 del costo de venta. No hay un precio de cotización publicado en la PYME Y. Entonces, ¿qué debemos hacer? La misma interrogante. Vamos a plantear el valor de la inversión por el método de la participación, reconocer el ingreso si los hay, y por supuesto indicar cuál es el valor al final del ejercicio de esa inversión.
Ahora, ¿cómo vamos a solucionar este planteamiento? Pues, en primer lugar, tenemos que lo vamos a reconocer la inversión por el equivalente a los 300.000 bolívares. Ya ahí viene ese similar al anterior, en el cual tenemos que hacer un reconocimiento de una inversión asociada con un crédito directamente al banco en este caso. Luego tenemos que reconocer al 31 de diciembre ese dividendo, pero ya que fue determinado, equivalente a 100.000, en el cual nosotros participamos en un 30%, equivalente a 30.000. En ese caso, pues nuestro reconocimiento va a ser automáticamente un cargo al banco, un débito al banco, y por supuesto, aquí, como le hemos venido viendo en los otros casos anteriores, el dividendo pues disminuye el valor de la inversión asociada, equivalente a 30. Luego reconocemos la ganancia que obtuvo en los resultados la asociada al 31 de diciembre, cuya ganancia fue de 30.000. Sin embargo, aquí si aplicamos el 30, fueron 80.000 bolívares la ganancia, le aplicamos el 30%, pues nos va a dar 24. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estamos reconociendo 20? 24. Bueno, en este caso simplemente porque la entidad compró, esa inversión fue el 1 de marzo. Entonces, solamente va a participar en la ganancia equivalente a los últimos 10 meses. No va a participar en los meses en la ganancia de los meses de enero y febrero, ¿sí? Porque su adquisición fue el 1 de marzo. En consecuencia, la ganancia que obtuvo la subsidiaria solamente la matriz va a participar en los últimos 10 meses. En consecuencia, ese valor de 80.000, la participación del 30% por esos 10 meses equivalen a 20.000 bolívares. En consecuencia, en este caso, nosotros tenemos que, por supuesto, reconocer un mayor valor a la participación en asociada, la inversión asociada, y, eh, y por supuesto vamos a relacionar un ingreso en asociadas con tal por la cuenta de ingresos con tal. ¿Y cómo vamos a nosotros a presentar o a medir al final del año esa inversión? Bueno, fíjense que esa inversión pues la vamos a presentar por 265.000 bolívares. ¿Por qué la vamos a presentar por ese valor? Simplemente porque, justamente como dice el problema, el valor que nosotros tenemos por recuperar es equivalente a 265.000 bolívares. No nos van a dar más de eso si nosotros llegamos a buscar. En consecuencia, ¿cuánto tenemos nosotros reconocido en libros de esa inversión asociada? Tenemos una cifra equivalente a 290.000 bolívares, que justamente es la operación de 300, la operación de 300 menos 30 más 20, y obviamente ahí tenemos que hacer un reconocimiento para disminuir de esos 290, disminuirlo a 265, tenemos que reconocer en este caso una disminución de ese valor en las asociadas. Entonces vamos justamente a reconocer una pérdida por inversión asociada de 35.000 en este caso, y vamos a disminuir la cuenta por el crédito de la inversión en asociadas. Entonces, un débito a la pérdida de los gastos y un crédito a la cuenta de inversiones en asociadas por el equivalente a 35.000, y por eso es que nosotros presentamos nuestra inversión al cierre del año por el valor de 265. Entonces, bueno, este es otro ejemplo que tenemos allí que tenemos que ir analizando perfectamente. Ok, ahora vamos a ver el caso del modelo del valor razonable. Ya vimos las dos primeras variaciones, el modelo del costo, el método de la participación, y vamos a ver cómo funciona el tema del modelo del valor razonable. En este caso, en el valor razonable se dice que la inversión asociada se reconocerá inicialmente al precio de la transacción. Y hasta aquí es exactamente igual a como yo debo medir la participación, por el método de la participación.
con la diferencia que en este caso, en el valor razonable, nosotros excluimos los costos de transacción. Por eso es que yo se los subrayo y se los resalto. Excluimos los costos de la transacción. Porque en el método de la participación nos indica que nosotros tenemos que incluir los costos de la transacción. Ese es el método de la participación. Mientras que aquí en el valor razonable nosotros excluimos los costos de la transacción. Esa es la gran diferencia. Y por supuesto, después nos dice que en cada fecha sobre la que nosotros estamos informando, se medirá al valor razonable, con cambios en valor razonable, reconocido en resultado. Eso no es nada de otro mundo. Ustedes ya saben cómo funciona este tema de valor razonable con cambios en resultado cuando vieron por allá la sección número 11, instrumentos financieros. Si es así, pues entonces, como dice la norma también, una aceptación muy sencilla. Dice, cuando sea impracticable medir el valor razonable con fiabilidad sin costo de esfuerzo desproporcionado, las inversiones se deben medir ¿a qué? Se deben medir al modelo del costo menos deterioro. Eso también es otro concepto que ustedes también manejan perfectamente. Si yo no puedo medir el valor razonable de un activo, pues perfectamente tengo que irme y cambiarme al modelo del costo menos deterioro. Perfecto. Aquí, en el caso de las inversiones asociadas, funciona exactamente igual, porque también son instrumentos financieros. Veamos los ejemplos. Repito, este ejemplo, nosotros vimos tres ejemplos para el modelo del costo, que son ejemplos que también se lo estamos aplicando al método de la participación, y aquí en el modelo del valor razonable también lo vamos a aplicar. Este sería el ejemplo 5 o el ejemplo 8, que ya vimos el 5 en el costo y 8 en el de la participación. Es exactamente igual, entonces nos pide medir el valor de la inversión por el modelo del valor razonable y reconocer los ingresos si los hay. Aquí en este caso, pues ustedes volverán a hacer un estudio, una lectura del problema para sacar las conclusiones. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice, ¿qué debemos nosotros realizar aquí en este caso? En primer lugar, tenemos que reconocer, por supuesto, la adquisición de esa inversión. Por supuesto, el reconocimiento inicial, ya ustedes saben que va a ser directamente a la cifra de 300.000 bolívares, donde nosotros vamos a reconocer una inversión asociada con un débito y un crédito directamente a la cuenta de banco por 300.000. Luego nos dice que nosotros estamos participando o nos distribuyeron unos dividendos por la cantidad, el 30% que nos corresponden a nosotros, en este caso, es de 45.000 bolívares. En este caso, nosotros pues vamos a reconocer un ingreso por ese concepto. En este caso, vamos a reconocer un débito directamente al banco y un crédito directamente a la cuenta de ingresos por dividendos en asociado, en este caso, y tenemos que indicar que es por el modelo de valor razonable. Con respecto a la ganancia que obtuvo la sociedad, no hacemos absolutamente nada, muy similar al procedimiento que hicimos en el. Y obviamente al final del año, como nos estamos midiendo al costo, evaluamos y tenemos obviamente, el problema nos plantea que tenemos un valor razonable determinado de manera fiable, un costo de esfuerzo desproporcionado, cuyo valor equivale a 425.000 bolívares. Y nosotros tenemos reconocido en el libro el valor de 300.000 bolívares. En consecuencia, pues nosotros tenemos que reconocer, en ese caso, un cambio en el valor razonable por 125.000 bolívares. Es decir, vamos a hacer un débito al valor de la asociada, a la inversión asociada, y un crédito a la cuenta de ganancia por cambio en el valor razonable de inversión asociada, la cantidad de 125.000 bolívares. Y como luego mencionaban los casos anteriores, y si la entidad B también el 2 de marzo del 2001 declara un dividendo de 100.000 bolívares para el año 2000, este se reconocerá en el estado financiero. Ya ustedes saben incluso cuál es la respuesta. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Obviamente en el estado financiero, esa ganancia como tal, o ese ingreso en este caso. ¿Y cómo sería entonces el problema? Bueno, el reconocimiento sería los 300.000
reconocemos el ingreso de los dividendos equivalente a 30.000 bolívares por el 30% que nosotros participamos en esa asociada. Entonces vamos a reconocer directamente un cargo al banco con un crédito directamente a la cuenta de ingreso por dividendos en inversión asociada. Luego vamos a reconocer los dividendos que se decretaron el 30 de diciembre con la misma operación, en este caso bancos contra inversiones asociadas por 45.000 bolívares. Y por último, pues hacemos la medición. Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros reconocidos el valor en libros? Por 300. ¿Cuánto es el valor razonable? 425. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que reconocer una inversión, un cambio en el valor razonable por 125.000 bolívares. ¿A través de qué? De una mayor valor a la inversión asociada de 125 y un crédito directamente a la cuenta de ganancia en cambio de valor razonable por 425.000. Entonces, esa es la manera de cómo se resuelve o cómo se analiza el caso número 11, que es muy similar al caso número 5, muy similar al caso número 8 de los otros ejemplos que mencionamos del método del costo y la participación. En el caso del ejemplo 12, es la misma información que tenemos en los casos anteriores, el caso 6 o el ejemplo 6 del costo, y el caso 9, en el caso del método de la participación. Aquí compramos por 300, la entidad asociada ganó 400 al final del año, repartió unos dividendos por 150.000 y tenemos un valor razonable publicado equivalente a 425. ¿Cómo se plantea este caso? Vamos a medir el valor de la inversión por el valor razonable, reconocemos los ingresos si los hay y nos indicamos cuál es el valor de, por supuesto, el valor al final del ejercicio económico, que sería la medición posterior. Entonces, la medición inicial, ya ustedes saben, yo tengo que reconocer aquí los 300.000 bolívares. Por supuesto, en estos ejemplos del valor razonable, nos da directamente ya el valor. Obviamente nosotros tendríamos que analizar, como lo decimos, cuáles fueron los costos en los que incurrió la entidad para obtener la transacción de la compra de esas acciones. Y en ese caso, pues nosotros tendríamos que excluir los costos de la transacción, como me lo dice por el valor razonable. Sin embargo, aquí me lo da un valor neto, ejemplo son 300.000, lo reconozco por ese valor. Por la ganancia que obtuvo la asociada yo no hago absolutamente nada, pero sí hago algo por el tema del pago de los dividendos que nos hicieron. En este caso son los 45.000, entonces ya ustedes saben que deben realizar un asiento en el cual van a ingresar al banco los 45 y van a acreditar directamente al ingreso por inversiones asociadas, por el decreto de dividendos. Y obviamente tenemos el reconocimiento del valor razonable, que son 425.000 bolívares, el valor razonable. ¿Cómo sería el reconocimiento allí? Pues ya ustedes saben, porque lo hemos venido realizando, es un débito directamente a la cuenta de inversión en asociadas y un crédito directamente a la cuenta de ganancia por cambio en el valor razonable de inversión en asociadas de 125.000 bolívares. Ese procedimiento, repito, lo van a comparar con el ejemplo 6 y con el ejemplo 9. Y aquí tenemos el ejemplo número 13 del valor razonable, que quiero que lo relacionen también con el caso del ejemplo número 7 y el ejemplo número 10 del método de la participación. ¿Qué dice? Bueno, simplemente tenemos aquí el mismo caso, una inversión de 300.000 bolívares, eso corresponde a una participación del 30%, se pagó un dividendo de 100.000 bolívares, la empresa subsidiaria o asociada tuvo una ganancia al final del año de 80.000 y el importe recuperable son de 265.000 bolívares con un valor razonable de 275. Vamos a medir el valor razonable de esa inversión por el modelo del valor razonable, por supuesto, y reconocer el ingreso si lo. La medición inicial
estamos repasando, es el mismo valor, la medición inicial se hace por los 300, ahí no hay ninguna duda. En este caso nos dice que tenemos una ganancia, o la entidad tuvo una ganancia de, perdón, de 80.000 bolívares. ¿Hacemos algo con eso? No hacemos absolutamente nada con eso, con esa ganancia, pero sí hacemos algo con el tema de los dividendos que decretaron y pagaron. Bueno, en este caso, que decretaron solamente, no los pagaron. Entonces, vamos a reconocer una cuenta por cobrar por dividendos por 30.000 bolívares y un crédito directamente a la cuenta de ingresos por dividendos en inversiones asociadas. Luego me dice que tenemos un importe recuperable de 265 y un valor razonable de 275. No hay un precio de cotización como se menciona por allá. En consecuencia, nuestro valor razonable es de ¿cuánto? De 275.000 bolívares. En consecuencia, nosotros tenemos reconocido esa inversión por 300, tenemos reconocido en libros de 300, pero solamente nuestro valor razonable que hay en el mercado y que se determinó de manera fiable, sin costo de esfuerzo desproporcionado, nos dice que equivale a 275. En consecuencia, tenemos que disminuir nuestra inversión a esa cifra. Por lo tanto, debemos realizar un reconocimiento de una pérdida en cambios en valor razonable de la inversión asociada por el valor de 25.000 bolívares y obviamente vamos a disminuir el valor del asociado en esa cifra, en esa misma cantidad de 25.000 bolívares. Entonces, fíjense que esta es la figura como se maneja el tema de las inversiones asociadas por los tres modelos. Sin embargo, veamos aquí, tenemos otro ejemplo, en este caso sería el ejemplo 14. Nos dice lo siguiente, es un ejemplo nuevo, vamos a decir que dice aquí, dice, todos los datos son similares a los del ejemplo número 2. Sin embargo, en este caso resultó impracticable determinar el valor razonable de la inversión en la entidad B, sin incurrir en un costo de esfuerzo desproporcionado. Es decir, que aquí la variación es todos los mismos ejemplos del caso anterior. Una inversión de 300, de los cuales corresponden al 30% de la inversión, unos dividendos de 45, tenemos un valor razonable de 425.000 bolívares, ¿verdad? En este caso, entonces, y dicho esto, pues simplemente nosotros vamos a salir del valor razonable y nos vamos al modelo del costo menos deterioro del valor, como lo vemos allí en pantalla, ya que el valor razonable no pudo determinarse de manera fiable en este ejercicio económico. Una vez analizado todos estos casos de cómo se deben reconocer, medir y presentar las inversiones en asociadas por cualquiera de los tres métodos o modelos de medición, costo, método de la participación y valor razonable, entonces vamos a hablar sobre algunos conceptos de cómo nosotros debemos presentar esa inversión en asociadas en los estados financieros. Entonces, una de las características principales es de que esas inversiones en asociadas, el inversor pues tiene que presentarlo en el estado de situación financiera como una partida no corriente, es decir, es un activo no corriente, porque su condición última es obviamente venderla en el corto plazo. La idea es tener una inversión en asociada, es con la intención, por supuesto, de tenerla en el tiempo para generar lucro a través de, bien sea de los dividendos, bien sea a través del posicionamiento de una marca, bien sea para obtener el control de una entidad, bien sea para tener el control de una región, en fin. Entonces, por esa razón es que se ubican dentro de los activos no corrientes, porque si por alguna circunstancia su intención es de tener una venta en el corto plazo, es posible que se realice
en lapso de un mes o de 30 días o de un año máximo, entonces en ese caso ya no tiene la intención de tenerlo allí para generar renta en el futuro o a largo plazo, sino que su fin inmediato es tener una disposición o disponer de ella para la venta. En consecuencia, pues ya se clasificaría dentro del rubro de activos corrientes como una inversión o un instrumento financiero normal sin ningún inconveniente. Fíjense aquí un ejemplo de ella. Si vemos la situación del estado financiero, que está aquí en pantalla, van a ver ustedes que tenemos partimos de un activo, tenemos todas las partidas corrientes, allí nos dan un total, pero luego presentamos las partidas no corrientes y justamente en la sección de activos no corrientes, el primer rubro que tenemos es asociado con la nota 2 y unos valores de 107.500 al año 2002 que estamos presentando en este momento. Entonces esa es la figura como ustedes tienen que presentarlo dentro del cuerpo del estado de situación financiera de la entidad al cierre del ejercicio. ¿Nosotros qué debemos evaluar? Cuando tenemos que revelar la información. Fíjense que ya reconocimos y ahora debemos revelar. ¿Qué nos dice la norma? Para inversiones en asociadas, es decir, la política contable para medir las inversiones. Entonces usted tendrá que indicar cuál es la política contable y tendrá que explicar a qué se corresponde esa política contable. Ejemplo, usted va a presentarlo por el modelo del costo, tiene que explicar a qué se refiere el modelo del costo y cómo es el tratamiento. En el caso debe relacionar también o informar el importe en libros de la inversión. Entonces usted va a indicar que el importe en libros, como lo mide por el valor del costo, se mide a 300.000 bolívares. O si lo mide por el modelo el método de la participación, pues tendrá que indicar que el valor del costo fue de tanto, pero que ha tenido un movimiento en el ejercicio equivalente a decreto de dividendos, ganancias de la asociada, que usted participa en un 30%, en un 40%, según el caso. Y deberá indicar, por supuesto, el valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación para las que existe un precio de cotización público. Obviamente, pues esto también tenemos que indicarlo dentro de las notas revelatorias como tal. Y adicionalmente, pues tendremos que revelar lo siguiente. Para las que se miden por el modelo del costo, tenemos que indicar el importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos, que era lo que les mencionaba hace rato. Valor del costo, y tenemos que indicar qué nos ganamos a través de los ingresos o otras distribuciones reconocidas como ingresos también. Esa partida pues va a estar ligada directamente a una nota revelatoria que está en la cuenta de ingresos dentro del estado financiero. A través del método de la participación debemos revelar por separado su participación en los resultados de esta sociedad y en las operaciones discontinuadas, que era lo que le mencionaba hace un instante. Entonces tengo que indicar el valor de la participación es una adquisición de tantos bolívares y adicionalmente tenemos que presentar la empresa vio disminuida su participación por cuánto se decretaron dividendos por tal monto y a su vez también se vio incrementada por el efecto de la ganancia que obtuvo la asociada en el resultado del ejercicio del periodo tal, y tendrá que indicar por lo menos si también tiene operaciones discontinuadas que afecten, por supuesto, el método de la participación. Y en el caso del modelo del valor razonable, pues deberá revelar todo aquello que está contenido dentro del párrafo 1141 al 1144, donde debe indicar de que esas inversiones tenían el valor razonable y que el valor razonable se mide sin costo de esfuerzo desproporcionado, se mide de manera fiable, cuyo efecto en el ejercicio arrojó un incremento en el valor razonable o una disminución en el valor razonable de tantos bolívares, el cual se presenta dentro del cuerpo del estado de resultados, dentro de la sección de otros ingresos o dentro de la sección de otros egresos en el caso de las pérdidas, y que ese valor fue determinado por un valor razonable determinado en el mercado natural de donde se encuentra la entidad. Si tiene valores que están,
precios que están relacionados directamente con cotización en bolsa, pues usted tendrá que relacionar el valor de la cotización en bolsa y tendrá que hacer una referencia, una mención de dónde usted trajo esa información, si de una página web o de una página oficial o de un informe estadístico que sacó Suraval en el caso de la Superintendencia Nacional de Valores. Y bien, entonces, en este caso, pues, básicamente esa es la información que nosotros debemos manejar y que tiene que ver directamente con inversiones asociadas, como ustedes pudieron ver a través de estas dos clases que hemos impartido, que es un tema bastante simple, bastante sencillo. Lo único que debemos tomar en consideración es en el momento de poder reconocer si es una asociada o no, es justamente el poder del control que tenga la entidad o de la influencia significativa que esta pueda tener. Una vez dicho esto y que nosotros determinemos problema alguno de manera fiable que tenemos el control, pues entonces ya tenemos que trabajar directamente como una subsidiaria o un negocio conjunto según el caso. Y luego, pues si en el caso de que nuestras participaciones o nuestro control está superando el 20% y está menos del 50%, y que en la cual nosotros solamente tenemos influencia significativa, no tenemos, por ningún lado se ve la sospecha que tengamos control, pues ya saben que no se lo vamos a medir con las inversiones en asociadas, tratando la sección número. Último, les quiero dejar para que hagan este ejercicio. Van a dibujar una línea vertical de unos 10 centímetros y lo van a dividir en secciones de 10 centímetros cada uno. Ustedes van a hacer lo siguiente. Si usted va a marcar desde 0 hasta el 20, va a marcar una llave, ¿sí? Una llave de esa nosotros utilizamos para ubicar varios elementos, ¿verdad? Entonces, de 0 a 10, usted va a referenciar que en ese tramo, perdón, de 0 a 20, en este caso, repito, de 0 a 20, en ese tramo de 0 a 20, si usted tiene una inversión que se encuentra dentro de ese lapso, dentro de ese tramo, y que su idea no es tener el control de la empresa ni tener influencia significativa en la empresa, entonces usted eso lo va a manejar como una inversión ordinaria, una inversión sencilla. La va a trabajar de acuerdo a lo que establece la sección 11 de la norma internacional, instrumentos financieros. Y obviamente la va a presentar dentro del cuerpo de su estado de situación financiera y obviamente dará la respuesta como un instrumento común y corriente. Luego, dentro del rango de 20 hasta 50, usted va a colocar allí que en ese grupo se van a pertenecer las inversiones que estén allí, se van a denominar y se van a tratar a través de como inversiones en asociadas, sección número 14. Obviamente tienen influencia significativa, ¿ok? Influencia significativa. Por supuesto, tomando en consideración que esa influencia significativa se pueda determinar de manera fiable y que no determine de que la empresa, a pesar de que tiene el 20%, no ejerce la influencia significativa o no tiene el control. En consecuencia, si es ese caso, pues entonces tendrá que trabajarlo por la sección 11 y se va a ubicar en los instrumentos financieros básicos. Repito, si no tuviese la influencia significativa, pero así tenga yo el 20%, pero no tengo influencia significativa, entonces usted la va a trabajar por la sección 11. Pero si tiene influencia significativa y tiene, obviamente, esa participación superior al 20% y está entre el 20 y el 50% de participación, entonces usted la va a trabajar, repito, por la sección número 14, inversiones asociadas. Y posterior al 50%, que será el último tramo entre 50% y el 100%, entonces ya usted tiene el control. Entonces ya esa información usted la va a trabajar como una subsidiaria o un negocio conjunto
Y para ello, pues entonces tendrá que aplicar todo lo contenido en la sección 14, tendrá que aplicar lo contenido en la sección número 19, y en consecuencia, pues tendrá que consolidar y aplicar los principios de la sección 9, que la vamos a ver más adelante. Entonces, si usted hace esa gráfica, usted perfectamente va a poder identificar cómo va a considerar una inversión. Entonces, bueno, dicho esto, este tips para que ustedes más o menos se ubiquen, ténganlo a la mano, ténganlo presente siempre para poder analizar cuando se le presenta este tipo de situaciones. Bueno, jóvenes, un placer estar con ustedes. Próximamente estaremos trabajando en la sección 15, medios conjuntos, pero en este caso, cualquier duda que tengan con respecto a esta sección 14, pues estamos a la orden. Y no me queda más nada que desearles mucha suerte y desearles feliz día. Chao.